Bienvenidos a esta conversación entre Ricardo Abril y Francisco Maroto. Hoy estaríamos hablando de ventas B2B, de IoT e IA. Es inevitable hablar de IA con todo lo que está cayendo. Pero antes de eso sí que me gustaría, Francisco, darte las gracias por unirte a esta conversación. Y también me gustaría, bueno, que tú mismo le comentes a la audiencia quién es Francisco Maroto y a qué se dedica. Muchas gracias, Ricard, por invitarme. Es un placer estar aquí hoy contigo y con los asistentes. Bueno, Francisco Maroto, yo creo que, como ya no me gusta la palabra gurú, porque siempre la palabra gurú daba la sensación de ser como muy techy, como muy... Yo creo que soy uno de los veteranos de IoT. Soy veterano de IoT porque empecé hace ya más de 20 años, cuando incluso no se hablaba de IoT y cuando la gente empezaba a hablar un poco de máquina a máquina. Y yo empezaba a hacer mis primeros pinitos con algunas empresas que monté, domótica, porque ha estado muy relacionado la IoT con la domótica, con los edificios inteligentes. Y poco a poco, y por mi experiencia en el mundo telco, pues me fui metiendo cada vez más en otros aspectos de la IoT. Entonces, pues como decía, llevo ya más de 20 años trabajando con temas relacionados con la comunicación entre máquinas y objetos conectados y procesos industriales, etcétera. Y he estado trabajando pues durante más de 30 años en compañías multinacionales como Microsoft, como Oracle, como SAP, como HP, Vodafone, en fin, tengo una trayectoria muy grande internacional, pero también quise hacer mi pinito montando empresas, varias empresas, y una de las últimas que monté fue Oyes Consulting, cuyo foco fue precisamente pues evangelizar y desarrollar estrategias y soluciones en el ámbito del IoT. Con esa compañía estuve hasta que llegó el COVID. A partir del COVID ahí las cosas se pusieron un poco difíciles y bueno, pues volví otra vez a la gran industria y bueno, ahora de nuevo estoy un poco como asesor de empresas y de compañías y también un poco con mi compañía, volviendo a tomar las relaciones, ahora como tú decías más, con la integración o la intersección entre el mundo de AI y de IoT. Así que encantado de estar aquí con vosotros hoy. Ahí es nada, yo que siempre he estado también en ventas de IoT, inicialmente en el entorno industrial, en sistemas MES y sistemas de SCADA, que no dejan de ser IoT también, Sí. y en la última etapa en una telco. Es decir, yo creo que referentes que sepan tanto de IoT como tú en España seguramente se pueden contar con los dedos de una mano, todavía nos sobran dedos. Aprovecho para comentar si alguien tiene alguna duda, pues que se sienta libre de comentar en el chat. Y si os parece, pues ya arrancamos con la conversación, arrancamos con el tema estrella, ¿no? Que es la IA, que ha entrado con esta disrupción inevitable de obviar. Entonces, yo creo que la pregunta es obligada, ¿no? Entonces, la IA es obvio que está capturando mucha inversión, y eso es positivo, pero también puede ser para el IoT, que es probablemente, luego tú nos compartirás tu percepción, y lo tienes un mercado más maduro. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Que la IA es una amenaza para el IoT porque está captando esta inversión? ¿O al revés, que es una oportunidad, la IA es una oportunidad para abrir nuevas puertas que no habíamos podido explorar hasta la fecha de hoy? Mira, ayer estuve hablando con una serie de personas porque hay un evento en Madrid la semana que viene y voy a moderar una. Y entonces, una de las preguntas que me hicieron los speakers es, pero queremos hablar también de inteligencia artificial porque ahora es el tema de moda, etcétera. Y yo les dije, bueno, mucho cuidado porque puede confundir a la audiencia. Si hablamos ahora de inteligencia artificial, se va a desviar mucho el foco hacia lo que es la inteligencia artificial y vamos a perder un poco el foco de lo que es la IoT o la AIoT. Ahora te voy a comentar un poco. ¿Qué es IoT? Pues cada uno todavía sigue teniendo en su mente una idea de lo que es IoT. Pero realmente al final la IoT son objetos, o sea, cuando las máquinas parecía, digamos un poco, los ordenadores, parecía que ya todo el mundo tenía su ordenador, su iPad y demás, pues empezó a pensar hace 15 años, sobre todo un poco los operadores de telecomunicación, que había un negocio muy grande conectando otros objetos. Es decir, meterle a la posibilidad de conectar no solo a los ordenadores, a los servidores y demás, sino otros objetos. ¿Y con qué objetivo? Pues como siempre, intercambiar datos, recoger datos. Con lo cual, el objetivo final de todo lo que es el concepto de IoT es recoger datos del mundo físico para que se puedan integrar con procesos, con personas, etcétera, para que, digamos un poco, den más valor añadido, tanto
pues muchas veces buscan el ahorro de costes, pues generar nuevos modelos de negocio, optimizar procesos, mejorar la experiencia del cliente. ¿Y entonces qué ha pasado? Pues que, claro, pues a medida que hay más objetos y hay más objetos conectados en cualquier ámbito, ¿no? En industria, en logística, en transporte, en las ciudades inteligentes, llegó un momento en que todo era inteligente, pues con esos datos había que hacer algo, ¿no? Entonces eso nos lleva a pensar lo que es el modelo de madurez de las personas y también un poco de las empresas, ¿no? Y entonces ese modelo de madurez pues pasaba por determinadas etapas. Y esas etapas, pues primero tenemos que coger y, pues lo que es la IoT, definir, diseñar una serie de dispositivos que nos permitan recoger esa información. Luego necesitamos unas redes que sean capaces de absorber toda esa información que nos va a llegar a esos dispositivos. Y claro, cuando estamos hablando de dispositivos, podemos hablar de dispositivos que te están enviando, pues como un contador de agua, una señal o dos al día, como te estamos hablando de cámaras de videovigilancia que te están mandando imagen en tiempo real, ¿no? O para procesos de calidad. Sí, yo creo que ahí Sí, también hay un matiz, ¿no? Que estás hablando, quizá tenemos percepciones distintas de IoT. sí, Estás hablando mucho de que el dispositivo, la cosa, manda datos, ¿no? sí, A un servidor, pero esa comunicación, para mi entender, también es bidireccional. Es decir, voy a poner un ejemplo muy tonto, pero que probablemente muchos tenemos en casa, ¿no? Es el típico, ahora no me sale la palabra, el tipo termostato que tenemos en mm, casa conectado por wifi, ¿no? Que no solo hace la lectura de temperatura, sino que también es capaz de actuar, ¿no? De encender o sí, parar la caldera en este caso. Y entiendo que también cuando nos vamos a casos de uso de Smart Cities, como estamos hablando, no es solo son ojos, también sí, tienen capacidad de actuar en el campo, aunque sea de manera muy quizá claro. tímida, ¿no? Claro, perfecto. No, quería seguir un poco por este grado de madurez y llevas razón, porque como te decía, lo que primero las empresas y lo primero, incluso pues, como tú decías, en el aspecto domótico, lo primero que te hacen es recoger esa información y presentártela, ¿no? Y te presentan un dashboard o te presentan en un termostato inteligente la temperatura y tal. Y luego hay otro paso que es un poquito más adelantado, nos adelantamos y es también esa, como dice, bidireccionalidad que tú hablabas. ¿Por qué? Pues porque al final no en todos los procesos críticos y no en todos los momentos, porque al final en muchos procesos se necesita esa parte humana, pero en muchos procesos que digamos que no tienen esa criticidad y demás, lo que se quiere es actuar, porque si no, esa es una de las partes importantes también. Entonces, la bidireccional es importante, como tú dices, si a mí tengo en mi casa una serie de elementos de alarma, lo que quiero es que actúe. Luego tengo que mandar también ser capaces desde, digamos, un poco la aplicación o, digamos, un poco la empresa que me está dando ese servicio que actúe, que llame a los bomberos, que apague, que encienda que haga determinadas cosas, que cierre la válvula del agua, lo que sea. Entonces, esto aquí, pero lo mismo me da en transporte. Entonces, esa bidireccionalidad, pues para muchos casos de uso es importante y se va haciendo. Luego hay datos, hay comunicaciones, hay mensajes que van en ambas direcciones. Siguiendo un poco con los datos, que es lo que tú me decías, pues a medida que se van avanzando un poco, pues lo que hacen las empresas es primero recogen esos datos, los presentan, hacen unos dashboards y luego empiezan a querer hacer más con ello. Yo tengo aquí ya muchos datos, datos de los sensores, pero que los tengo que empezar a mezclar con otros datos de mi empresa, de otros procesos de mi empresa. Y ahí es cuando ya empieza un poco lo que llamábamos hasta hace un par de años la parte analítica. Es decir, cuando nos movemos un poco ahí, pues había una serie de plataformas que tenían varias capas donde recogías esos datos, digamos un poco, pues tenías esos procesos que tú decías para poder comunicar bidireccionalmente, para enlazar procesos y demás. Y luego llegó la parte analítica, la parte más predictiva. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando llegamos ahí, antes de todo el boom de la inteligencia artificial, hablábamos de business intelligence. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre ahora mismo? Pues que el 90% de las cosas que se están haciendo ahora mismo realmente son evoluciones de la business intelligence y de las analíticas que se estaban haciendo pues hace un año o 2 años, así que no se pasa. Pues entonces ahora mismo lo que estamos viendo es que hay empresas que ya han pasado pues esas etapas de maduración que decíamos, que ya han pasado todo esto y ahora recogen muchísima información, empiezan ya a crear modelos para poder utilizar esa información tanto de sensores como de otros elementos y empiezan ya a trabajar con ellos para hacer otras tareas o para mejorar otros procesos, tareas que pueden ser en el ámbito más predictivo y demás. Y entonces entra ya el mundo de la inteligencia artificial. Y entonces volveríamos otra vez a preguntar, ¿pero qué es inteligencia artificial? ¿No? Y tú me lo preguntas, amigo mío. Pues, pues entonces volvemos a la misma pregunta de ¿y qué es IoT? Entonces, claro, ¿qué ha pasado con la inteligencia artificial? Pues que ha entrado muy de sopetón, ya no tanto por el tema de... Yo estudié inteligencia artificial hace más de 30 años, ¿vale? ¿Qué hablábamos hace 3 o 4 años en IoT? De Machine Learning.
que no deja de ser un subconjunto de inteligencia artificial. Correcto. ¿Qué hacíamos también en ese momento? Como estábamos metidos en el mundo de IoT, hablábamos de que los dispositivos que están más pegados a, digamos, los procesos, es decir, que si tú tienes una factoría que está fabricando coches y tienes que ver si un coche va a salir con un defecto y demás, tú no puedes esperar a que esos datos vayan normalmente, que con toda la irrupción de la nube, nos los llevemos allá a la nube de quien sea, ¿no? De Amazon, Microsoft, Google o quien sea, que los analicemos y que luego ya 10 minutos más tarde o 5 minutos más tarde, dependiendo un poco de lo que hayas pagado y la cadencia y la velocidad que te llega. Porque necesitas hacer algo, como tú decías, inmediatamente, tomar acciones. Entonces empezaron a crear algoritmos, bueno, a modificar algoritmos, machine learning, que estaban en otros entornos y que llevan académicamente más de 20 años o 30 años, pues en los libros de matemáticas y física, ¿no? Que yo soy físico, por cierto, y matemático. Entonces, bueno, pues, ¿qué pasa? Pues que ahora los metemos, les hacemos unos cortes, los metemos para que estén en las máquinas que están muy pegadas. Y entonces ahí empezamos a llamarle lo que llamamos el XAI y también empezamos a definirles IoT. Con lo cual, Ujú. bueno, pues se empieza un poco a mezclar todo. Pues ya ahí, IoT es ahí, ya empieza a hablar el pupurri. ¿Y qué pasa con los clientes que quieren comprar? Que veníamos un poco aquí a las ventas y más, que dicen, ay, madre mía, estos me están colando un gol, no sé de qué me están diciendo. Porque volvemos, que yo creo que es un tema también importante para hoy, volvemos otra vez a hablar mucho de tecnología y no realmente de lo que importa, que es de el valor que da a mi negocio. Es decir, un problema de negocio que yo tengo que resolver, que es un poco lo que desde hace ya muchos años pues yo llevo hablando con las empresas, con mis clientes, con los proveedores, con los integradores, con los operadores y demás. Tenéis que ir a los clientes a entender sus problemas, hacer las preguntas que necesitéis para comprenderlo bien y luego ya llegáis con una solución y luego ya en la solución pues ya llegarán a los detalles. Pero si no entendéis, si no les mostráis que ellos tienen un problema y que esto se lo va a solucionar, pues entonces por mucho que le digas y tal, nos va a pasar como un post que he puesto hoy sobre el fallo del número de proyectos que empiezan tanto en IoT como ahora con AI a fallar. Y es por lo de siempre, porque no hay conocimiento de qué es lo que queremos hacer con esa tecnología, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante. Así que, respondiendo a tu pregunta, la AI, que yo escribí hace 5 o 6 años un artículo cuando fui a Inglaterra también a otro evento, y les dije, ¿va a devorar la AI a la IoT? Pues no, es un complemento. Y va a ser un complemento porque al final lo que va a hacer la AI es autoalimentarse de más información que necesita para mejorar, digamos, un poco las respuestas que nos va a dar, ya sea la AI como la famosa IA generativa. Bueno, pues yo creo que va a ser un complemento perfecto. Hace unos meses, pues hablaba con una empresa y me decía, bueno, pues tenemos unos paneles solares por todo el mundo y entonces recogemos la información telemática, porque eso básicamente es telemática, ¿no? Entonces ahora pues estamos pensando en IA generativa, ¿no? Por lo típico, ¿no? Vamos a hacer el piloto, porque lo que queremos esta IA generativa es que pues, para el tema de soporte, pues con toda esta información que vamos recogiendo, pues si hay tanto de averías, de alarmas, ¿no? Pues que nos ayude mucho para reducir los costes, ¿no? Que eso también es lo que estamos viendo, ¿no? La evolución de los bots estos que teníamos y que tenemos en los bancos y que tanto odiamos, ¿no? Pues, y en los hospitales. Pues entonces la tenemos ahora. Y entonces, pero claro, tú cuando les llegas a estas empresas y les empiezas a decir un poco todo lo que es capaz de dar y todo lo que no es capaz de dar, todo lo que está en los white paper y demás, y todo lo que dicen los analistas y todos los que ahora mismo están vendiendo humo, porque están vendiendo humo, y le dices, oye, no A eso piense, iba. pa. A eso iba, ¿no? Estamos en un momento de boom, ¿no? Y cuando hay boom siempre hay mucho humo de cambiar el nombre de las cosas y llamarle IA cuando realmente lo que hay detrás no es IA, sino que sigue siendo lo mismo de siempre con otro envoltorio. Y ahí también probablemente hay muchos compradores ya, ¿no? Que han salido ya con malas experiencias previas y están mucho más reacios. Pero bueno, volvemos al punto que decías tú, ¿no? Realmente la tecnología es importante, la tecnología es un habilitador. La IA va a permitir habilitar probablemente nuevos casos de uso que ahora hablaremos, pero no hay que olvidar por qué hacemos las cosas, por qué estamos afrontando este proyecto, cuál es ¿no? Para el negocio, qué objetivo de negocio estamos persiguiendo. Estamos persiguiendo ser más eficientes, ahorrar costes, lo que sea, ¿no? Pero si te olvidas de eso, si pierdes el foco, ¿no? Ahí es cuando empiezas a hacer cosas que no deberías y los proyectos fracasan, probablemente, ¿no? No sé si lo percibes igual o no. Sí, yo creo que no aprendemos de unos hype a otros, de unas tecnologías a otras. Entonces,
Lo que ocurre normalmente es que el mundo del software se ha comido prácticamente al resto, ¿no? Por eso tienen ahora tantísimo poder, ¿no? Las tecnológicas. Es que ahora tenemos una dependencia tan brutal y como tienen que seguir engordando sus facturas y sus ingresos, pues entonces, y tienen tanto poder sobre las empresas, porque ahora no podemos hacer nada, pues nos meten lo último. Y luego ya veremos, ¿no? Como pasó hace unos años con los mundos virtuales de Yuppie de Facebook y todo aquello, ¿no? Los hiperwalls, todo como llamar. Bueno, pues ahora, ¿qué pasa? Pues si no empiezas y te quedas atrás, parece que vas a perder la competitividad y te vienen a contar siempre los mismos miedos, ¿no? Se actúa mucho en la venta de las tecnológicas por el miedo. ¡Ey! Bueno, tú lo sabes que has estado como yo, muchos, que vas muchas veces con ese miedo. Si no haces esto en 2 años vas a desaparecer. Si no migras a la nube en 3 años vas a perder tu... Si no haces ahora... Entonces ahora mismo, pues con la IA está pasando lo mismo, están metiendo este miedo, ¿no? Y todo el mundo y todas las cosas que se ven en las redes sociales, incluso en la televisión, en la radio, todo el mundo habla de ella, en los recursos humanos, en la finanza, en los bancos. Pues tienes que hacer algo, porque si no haces algo, pero recuerdas blockchain hace unos años, ¿no? Pues Perfectamente. sí, y bueno, pues blockchain, pues claro, pues es una tecnología fenomenal y demás que está ahí y que se está utilizando para determinadas cosas, pero ni se acaba el mundo ni nada, sigue utilizándose, poco a poco van haciendo. Pues con la IA estamos ahora en ese momento de ese primer, segundo año, en donde estamos, como dice Gartner, en el ciclo, en la parte más alta, de donde las expectativas son muy, muy altas, y ahora nos falta ya un poco empezar a hacer la curva, ¿no? Que llaman ellos de el slope, para empezar a bajar las expectativas y que empiecen un poco a darse cuenta de lo que hasta que empieza ya un poco un momento de, bueno, pues sí, se utiliza y se utiliza para esto. Entonces las empresas llegan aquí y dicen, bueno, me da igual que sean con proyectos de IoT o sin IoT, ¿no? IA, quiero un proyecto, pero como no tienen claramente los objetivos que quieren hacer con ese proyecto, y como las empresas tecnológicas tampoco son capaces de dárselo, porque las empresas tecnológicas venden tecnología y siguen vendiendo tecnología igual que siempre, como más funcionalidades, más no sé cuántos, y tanto la licencia, y enseguida te echan ahí los números, y pum, pum, pues entonces dicen, bueno, pues empezamos con un piloto y yo casi te lo subvenciono. Y te lo pongo aquí para que hagamos, porque la tecnológica, que tiene miles y miles de millones en sus cuentas, pues no les importa hacer pilotos, porque ellos lo que quieren es seguir aumentando la historia y tenerte pillado, aunque sea con el piloto, para consumir luego otras cosas. Entonces las empresas empiezan a hacer esos pilotos. Y empiezan a hacer esos pilotos como, por una parte, sin tener claros los objetivos. Muchas veces viene por el tema de, pues tenemos ahí un grupo, las empresas grandes, las multinacionales, las que son, digamos, grandes, pues como tienen a su grupillo de innovación, pues oye, pues vamos aquí al grupillo de innovación, que nos vayan haciendo algo que nos vayan diciendo. Craso error, craso error, porque ellos no tienen ni idea del negocio y entonces pues llegan allí y luego, ¿qué habéis sacado? Claro, pues nada. Entonces, empiezan con los pilotos, no tienen, como decías tú, y los objetivos claros, ¿qué quiero conseguir con esto? Entonces, lanzan en paralelo pilotos con distintos fabricantes, más o menos algunos para lo mismo, otros para cosas diferentes, y cuando llegan y tienen que escalar y tienen que ponerlo, entonces les falla el concepto de la transformación digital, que empieza ¿por qué? Por las personas. Yo creo que ahí la has dado, ahí la has dado. Y es uno de los temas que queríamos hablar, ¿no? El tema de innovación, marketing, ¿no? Que muchas grandes empresas tienen esos grupos de personas que dicen, voy a decirlo así, que dicen ser de innovación, ¿no? Que están en modo exploración de lo que hay en el mercado y compran, tienen su presupuesto, hacen sus pruebas piloto, ¿no? Entonces, Sí, yo que también he estado en este mercado, que yo también he ido a buscar estos perfiles y he hablado con estos perfiles y he hecho cosas con estos perfiles, eh, pero vas avanzando con ellos, haces el piloto, inviertes tú por tu parte, inviertes tiempo y recursos y ellos también, obviamente, si no, si el compromiso no es mutuo, el piloto no debería avanzar, esto para empezar, pero luego a medida que vas avanzando te das cuenta que parece que ese proyecto, la finalidad es sacar una nota de prensa, ¿no? La finalidad es incluso muchas veces son departamentos que dependen del propio marketing, no son departamentos que dependan de estrategia, que dependan del comité directivo, no, no. Muchas veces los departamentos de innovación pues dependen de sí, marketing. Claro, sí, ahí sí, la innovación es marketing, es estrategia, sí. es supervivencia, es operaciones. ¿Cómo lo Mira, ves tú ahí? mira, en lo que son las grandes empresas, que también se ha puesto muy de moda, otro tema, es el tema de las startups y de la inversión en startups, ¿no? De compañías, pues, desde los Repsoles, los bancos, el Sabadell, el Santander, no sé cuánto, las grandes empresas, ¿no? El Moeve y tal, o los Acciona. Todas esas empresas tienen sus departamentos de innovación y tienen también, pues, esos fondos, y también tienen dentro de su departamento para invertir en compañías que van a ir más para la energía,
me da igual el sector, las grandes empresas, ¿no? Pues en construcción irán para construcción, en energía para energía, pues lo saben. Y entonces cuando llegas aquí dices, bueno, pues efectivamente, necesitamos esto. Es un poco de, no quiero generalizar, no es 100% ahora mismo el que todos los departamentos de innovación no tengan una misión clara y que eso luego vaya a poder ser utilizado, porque yo he estado con algunas empresas y he hablado con esos departamentos de innovación que han estado seguidos por sus departamentos de procesos o de una línea de negocio y que le han dicho que vaya por ahí, y entonces eso sí que ha sido al final un resultado, porque han hecho un proyecto, sí, que a ver, a lo mejor ha sido un piloto, como son multinacionales, a lo mejor lo han hecho aquí en una comunidad o en el país y luego lo tienen que exponer. Y quieren tener como una independencia de parte de la tecnología. No van a ir a reinventar la rueda, pero bueno, en general, algunos sí, algunos quieren reinventar. Pero en la mayor parte de las cosas, de las situaciones, es el marketing el que tiene. Tú no puedes perder el hilo. Entonces, si este año vas al Mobile World Congress o al Solution Congress que fuimos nosotros, pero yo fui a los dos, tal, y vas a cualquier evento, me da igual que sea en España, en Inglaterra, en Alemania, Italia, Estados Unidos, China, Japón, todos vas a ver que tienen ahí, todos. Y eso es marketing, porque si no estás ahí, entonces no puedes, no te abren las Estás puertas. fuera. No te abren las puertas. Esa es la película, que no te abren las puertas, porque claro, si tú le vas a contar las cosas como son reales, pues para no, que la gente quiere como saber. Ahora, cuando vas allí, pues, pues lo que le puedes explicar muchas veces lo que van, pues son pocas cosas, porque tampoco hay tantos resultados que puedas presentarle, ¿no? Para enseñarle. Entonces, el marketing es muy importante porque hace que, pues como tú decías, si una compañía de cualquier país, pero vamos, como estamos en España, pues en España, si una compañía ahora mismo se presenta y presenta, por ejemplo, ahora con el presidente del gobierno, ¿no? Que va allí a esto y tal, y va al South Summit o va no sé cuánto, y dentro del South Summit va a haber a una serie de startups o a una serie de que tienen inteligencia artificial. La mayoría, ¿para qué? Para customer retention, customer loyalty, porque se utilizan para lo mismo, para mejorar los procesos de, no son nada más que mejora, pero como la palabra es ahí y como están modificando un poquito los procesos y están mejorando un poco los boots y demás, pues se paran. Con lo cual el marketing hace su trabajo, que es generar leads. Y generar leads lo hacen a través del departamento de innovación que tienen que hacer algunos pilotos, a veces son PowerPoint, a veces incluso llevan alguna pequeña demo para que se vea, porque ya la gente está muy cansada de demos. Y entonces se coordinan muy bien la innovación y, digamos, un poco el marketing para que al final muestre lo que el branding quiere hacer. Porque el branding de la compañía también quiere ver que está ahí un poco en esto. Es algo, por ejemplo, que las telcos les ha fallado mucho con el tema de IoT y de AI. Bueno, si miramos un poco aquí las Telefónicas, los Vodafone, los Orange y toda esta gente, pues me han seguido, yo les sigo mucho, pero han seguido como arrastra, ¿no? Entonces no han innovado, no han puesto cosas nuevas, han comprado alguna vez alguna startup y no sé cuánto y desde la voz IP, ¿sabes? Que fallaron estrepitosamente, como ahora ¿no? Con la ciberseguridad, que también es un tema de muy alta, pues las ves como que van, pero sí tienen que tenerlo en su portfolio, sí tienen que tenerlo en sus discursos. Entonces ponen sus discursos y ya, pero cuando vas ahora mismo a casos reales, pues lo que te das cuenta es que no se utiliza tanto, sigues yendo por una ciudad y no ves que un día que esté nublado no se enciendan las farolas o se enciendan y tal, pues dice, bueno, porque sí, porque se gastó un poco, pero a lo mejor algunas tienen solo cinco, el resto de las 50.000 no, y tal. Y si vas un poco por un almacén, pues te encuentras con lo mismo, que, oye, pero ¿dónde está esto? Pues no sé dónde está. Ah, ¿por qué? Porque han fallado los procesos de antes. Porque a lo mejor has hecho un piloto y has hecho un poco un asset tracking, pero ahora hay un asset tracking que no lo has integrado con el ERP de turno y no has llevado la conectividad y entonces resulta que has pasado por un sitio donde no hay conectividad buena y entonces resulta que por muchos datos que haya no funciona. Y luego dices, ay, es que no funciona, ¿no? En fin. Vale, yo un poco complementando estas reflexiones que estabas haciendo, ¿no? Innovación sí, y obviamente muchas veces necesitas como discurso de marketing. Yo ahí sí que me gustaría compartir un aviso a navegantes, ¿no? Es decir, si, sobre todo si eres una pyme que estás vendiendo un proyecto de innovación a una gran empresa, intenta tener claro a qué estás jugando. Es decir, si estás jugando realmente un proyecto de innovación que tiene un trasfondo detrás, o realmente estás aportando una innovación que únicamente es de caras a la galería, que tú como pyme o pequeña empresa, ese proyecto sí, es una referencia muy importante, pero te vas a desgastar mucho y probablemente no es un proyecto que tiene el recorrido que tú piensas de primeras. Entonces, cuando haces un piloto, ¿no? Yo creo que también otro punto claro es, vale, ¿y después qué? ¿No? Realmente, ¿qué estamos buscando con este piloto? Y
un piloto se supone que es un piloto para probar algo, ¿no? Para Sí, validar que lo que tenemos en mente tiene un recorrido. Si no hay recorrido, es un mini proyecto. sí, Yo creo que es un... sí. De los tres temas que son súper interesantes los que has dicho. El primero un poco sobre las startups. Y yo he asesorado a muchísimas startups desde hace más de veintitantos años. Como he creado startup, pero desde mi tiempo de HP, cuando estaban todas las .com y estaba todo lo del e-commerce, con el IoT, con el AI. Y cuando me llega y Paco, ¿puedes dedicarme media hora? Me gustaría que vieras esto y tal. Y bueno, yo también aprendo un poco y asesoro, no solo nacionales, internacionales. Pues. Entonces yo les digo lo mismo, es que hay unas startups que son muy tecnológicas, muy tecnológicas, porque vamos a hacer esta super base de datos que va a tratar los datos mejor, ¿no? Entonces son muy tecnológicas. Y bueno, pues esas son claramente con el objetivo de que otra más tecnológica vea esa tecnología, los compre, lo meta en su esto, les pega la pasta y ya está, en Silicon Valley o en otros sitios. Pero luego están las otras que van un poco más a negocio. Y entonces yo cuando veo a muchas, especialmente ahora de IoT y de inteligencia artificial, y las veo, les echo un vistazo, hablo con los CEOs, hablo con esto y tal, entonces digo, pero realmente, ¿qué problema estáis resolviendo? Vale, no me hagas porque muchos me hacen el elevator pitch y tal, y ya con el elevator pitch ya te los quitas, ¿no? Y dices, pues no. Otros son como buena intención, otros van directamente. Entonces, tienen que tener muy claro estas empresas que tienen que hacer un producto, una solución o dar un servicio que sea diferenciador y que realmente haya una necesidad de él. Porque si no, como tú dices, te vas a desgastar y no vas a conseguir. Y desde el punto de vista de las, ya un poco más como comprador, ¿no? Como las pymes que necesitan, que es el gran problema que tenemos. En España que tenemos casi, ¿cuánto? Un 90% de pymes o más. ¿O qué? No llega. ¿Por qué no llega eso ahí? Porque no queremos que llegue. Porque yo no, yo sí quiero y tú, queremos que llegue. Pero las grandes, vale, se conforman con venderles ahora con el kit digital. El kit digital son dineros que les da el gobierno. Es que no me quiero meter mucho con el gobierno hoy porque no estamos hablando de eso, pero se llevan los dineros del kit digital. Unas veces se compran el ordenador para refrescar, fenomenal para HP, Dell, etcétera. Otras veces se llevan no sé cuánto, fenomenal para Microsoft. No sé y se van llevando y se quedan con eso porque han comprado, les han dado una subvención para comprar. Entonces, les vuelve a fallar. No tienen claro dentro de la casa la gente suficiente ni esto como para poder embarcarse con todo esto. ¿Qué es lo que se debería hacer? Pues que realmente se potenciara, que hubiera proveedores de servicios para las pymes en condiciones y les dieran soluciones a medida para su problema. Me da igual que sea una bodega de vinos, un agricultor, una ganadería, como si puede ser pues una empresa de logística o de recauchutados o de lo que sea. Y eso es lo que falla y eso es lo que yo creo ahora mismo que por muchas Summit y por muchas cosas, no se trabaja el problema en la raíz. Y como no se trabaja, pues se vende mal, se compra mal y luego fallan tontas cosas. Comparto bastante tu percepción. Sí que es cierto que hay algunos operadores, algunos proveedores de nicho que lo trabajan muy bien, pero no es la norma general. Eh, ¿Qué te parece si te, te corto un poco? Porque he visto que empiezas a hablar del gobierno, vamos a entrar. Esto es un terreno pantanoso. Es un terreno pantanoso que vamos a obviar. ¿Qué te parece si aterrizamos un poco, ¿no? El tema este del IoT y la IA. ¿Tú qué crees que en un periodo corto, ¿no? Medio corto, de 3 5 años, qué crees realmente que cuando como un vendedor de IoT salga a la calle, qué tipo de proyectos realmente se van a estar ejecutando en los próximos 3 5 años Sí, con IA o sin IA? Porque a lo mejor nos hemos puesto ahí la obsesión que tenemos que sí, meter la palabra IA para vender y quizá no siempre es necesario. sí. Mira, la evolución que ha sufrido un poco toda esta parte tecnológica y insisto en que las empresas cada vez son más conscientes, tienen que ir a verticalizarse, a soluciones. Y esas soluciones pasan por una integración de distintas tecnologías para resolver casos concretos. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, al ámbito de la energía, ¿vale? Con Ujú. el apagón que hemos tenido en España, ¿qué pasa ahora mismo? Tenemos ahora mismo la capacidad de recoger, ya se recoge, ahora mismo ya la tenemos, capacidad de recoger sensores de las distintas fuentes de energía, de ir analizando esos datos y ir analizando, como te decía, cada vez más en tiempo real todos esos datos y aplicar algoritmos de inteligencia artificial para poder predecir consumo, para poder predecir un poco el gasto, tanto en familias, en empresas y tal. El ir, digamos, un poco utilizando y mejorando la optimización de las redes. Es decir, entonces, en todo lo que son esta parte de infraestructuras, yo creo que cada vez vamos a ver más que todo lo que le va aportando la información recogida y analizada de esto
va a permitir hacer más análisis predictivos y hacer, digamos, un poco optimizar muchos procesos. Entonces, en la optimización de procesos yo creo que se va a ver mucho en casi todas las industrias. Voy a poner un tema que a mí me gusta mucho, el tema de salud. En el tema de salud, que hay, como siempre, el riesgo de cómo van tus datos. Ahí también se va a mezclar un poco todo lo que es la parte de seguridad, de redes de seguridad, etcétera. Ujú. Pero en el tema de salud, lo que va a haber es que cada vez vamos a tener nosotros como pacientes o como simplemente como ciudadanos, que podemos ser ciudadanos, pacientes y demás, vamos a tener en casa y wearables y otro tipo de dispositivos, los vamos a tener cada vez más conectados y más conectados a proveedores de salud y vamos a tener la posibilidad de que nos vayan con menos riesgo, ¿no? De que dicen ahora cuando tienes un smartwatch y tal, te dicen, oye, pero es que esto no es 100% fiable y demás. Y luego resulta que llegas allí y están utilizando los mismos algoritmos de inteligencia artificial o mejores, con lo cual yo creo que se le va a perder un poco miedo, los médicos le van a perder un poco miedo y los hospitales y tal, a que esto, y se va a integrar mucho más, ¿no? Esos análisis de salud, de lo que tienes que hacer, de recomendaciones, va a ir mucho por el tema. Y luego se va a mejorar mucho la interfaz en los próximos años, la interfaz. Es decir, que una de las cosas que se utilizaba mucho también la IoT era para lo que es un poco el concepto de field service. El field Ujú. services, que es lo típico de no tener que desplazarte a determinados sitios o cuando te desplazas a determinados sitios, que ya tengas la posibilidad de resolver el problema sin necesidad de esto. Entonces, yo creo que también ahí va a avanzar bastante porque vas a poder interactuar muchas veces en estos últimos años, aunque tuviéramos ya un poco de inteligencia artificial para poder ayudar un poco a la resolución de problemas. Imagínate que, como decías tú, en una factoría que has tenido un problema en una máquina que es vital porque como no, como esté parada más de una hora, eso supone una pérdida de producción tal, una pérdida de ventas y tal, al final se traduce en todo esto. Entonces, lo que vas a tener es que, primero, se va a poder remotamente trabajar sobre esto, es decir, que vas a poder tener a gente que remotamente lo pueda arreglar, punto número uno, lo va a poder arreglar con la ayuda de, vale, la IoT, porque remotamente te vas a poder conectar, como tú decías, bidireccional, pero también con la información de la IA que te está dando. Y luego la parte está de ciberseguridad para asegurarte que no te llega allí nadie y que puede entrar algo, ¿no? Con redes privadas virtuales y otras cosas. Entonces, creo que la evolución que yo veo va a ser eso, es cada vez más sinergia en procesos que son ahora mismo muy core de las determinados tipos de empresas e industrias, que va a ir más en la optimización de esos procesos y en la mejora de esos procesos, ¿no? Y en la mejora también de la experiencia, ¿no? El poder ya, sin necesidad de tener como antes con las gafas, cuando sabes que íbamos con las gafas y entonces teníamos que mirar, que son un Sí. poco incómodas, ahora lo mismo vamos a tener simplemente que nos van a ir indicando en 3D y tal, y nos van a ir indicando un poco lo que tenemos que ir haciendo. En el punto que estamos, ¿tú qué crees? ¿Que la IA será más un asistente para agilizar el análisis de estos datos, incluso pues que te pueda dar instrucciones en ciertas circunstancias, como la que decías de la factoría, pues toca aquí, toca allí, toca allá? ¿O estamos ya maduros como para que la IA tome, digamos, de manera automatizada ciertas decisiones? Bueno, yo cuando he hablado con algunos responsables de operaciones, de fábrica y demás, tenemos el miedo a que una máquina tome ya las decisiones por nosotros. Eso todavía sí existe ese miedo. Y hoy yo he comprobado que es verdad que cuando vas a los ChatGPT, a todas estas, todavía siguen utilizando datos que no están 100% comprobados, con lo cual todavía hay mucho fake y mucha alucinación y muchas cosas de estas. Pero claro, en 4 o 5 años esto va a mejorar. Yo lo que estoy viendo, las tendencias, es que lo que se va es a especializar, es decir, que los modelos estos que estamos ahora mismo de los ChatGPT, que son muy genéricos, lo que va a haber empresas, espero, que son lo que yo llamaba antes proveedores de bibliotecas, y esos van a estar muy en nicho, lo que decíamos, pues en sanidad, pues en construcción, pues en fabricación, pero a lo mejor en fabricación de coches, pues en fabricación de lavadoras y tal. Y ahí yo creo que, digamos, esos proveedores sí que van a utilizar esa mezcla de inteligencia artificial para hacer las cosas más sencillas y con interfaces que sean creíbles y que puedan tomar acciones. Si tienes imagínate que estás en una factoría y se te abre lo que decíamos ahora, tienes un problema, no puedes esperar a que vaya esa persona, aunque si está remotamente y tienes que apretar un botón, pues tendrás que al final decidir que apriete el botón. Eso yo creo que todavía creerte 100% en los algoritmos, yo creo que falta por lo menos 3 o 4 años o 5 en esos algoritmos verticalizados. Mientras tanto, lo que tendremos que serán muchas ayudas. Y luego estarán los expertos y ¿Qué es lo que va a pasar ahora mismo? Volvemos un poco ahora al tema este de los puestos de trabajo que va a quitar la inteligencia artificial y todo lo demás. Es decir, creo que los especialistas, como los programadores, muy buenos programadores y demás, no van a tener
no van a tener competencia con la IA, pero claro, lo que pasa es que el 90% del código que se hace ahora mismo es código mediano, o que vengo de programación, Sí, con lo cual te va a quitar mucho. Entonces, hay muchos puestos que pues no vas a tener que apagar las luces. ¿Sabes qué te quiero decir? Que a lo mejor no tienes a una persona para que te apague las luces a las 9 de la noche porque ya no hay nadie trabajando en la fábrica o en no sé cuánto y tal. Pues se va a apagar. Y si a alguien le suena una alarma y demás, pues la va a apagar. Incluso cualquier persona que tenga desde su móvil lo va a apagar. Pero eso, ahora que tú decidas, que una máquina decida parar la producción, o que una máquina decida que un avión tiene que irse de un sitio para otro porque hay niebla en tal sitio, tiene que haber una persona que lo confirme allí, que le diga sí, sí, no sea que, no sea que el avión se me quede sin gasolina en medio del océano, ¿no? Entonces, creo que nos faltan unos cuantos años todavía para llegar a lo que queremos. Pero mientras tanto, vamos evolucionando y vamos mejorando. de, Y luego lo que te decía al principio, son los grados de madurez y ir poco a poco, no querer resolver el problema del primer día. Soluciona esto, sabiendo que viene por aquí, no te intentes gastar todo el primer día, ¿no? Pues, es así. de lo que comentas, ¿no? Un poco yo, la lectura que hago, corrígeme si hago una lectura errónea, que básicamente lo que vamos a ver ahora a nivel de IoT y IA, vamos a, va a ser una evolución de lo que estamos haciendo ahora, donde probablemente donde haya más transformación sea en la parte, en la capa de usuario final, que en lugar de ir a buscar los datos en una tabla e interpretarlos, quizá pues va a cambiar la manera como interactúa con esa interfaz. En lugar de hacer consultas en una tabla de Excel o de base de datos, pues va a chatear con la base de Sí, datos. sí, Y exactamente. probablemente le va a ir guiando los pasos y probablemente pues podrá ser más productivo en la toma de decisiones o análisis o lo que corresponda en ese momento. No sé si No, claro, vamos por ahí claro. o me Sí, estoy sí. perdiendo algo más por el camino. No, yo creo que vamos en ese sentido. Te digo que hay muchos casos de uso, hay muchas industrias, y demás, pero imagínate ahora mismo lo que ha pasado en los primeros años del IoT y de bueno, la inteligencia artificial, porque teníamos Machine Learning, como te decía, y teníamos la parte de Machine Learning también en la cloud. Pues que llegabas a las empresas o llegabas y el interfaz de usuario tenías allí muchos todavía en Excel, pero si no, pues tenías un montón de dashboard, ¿no? De cuadros de mando. Y tenías tantos cuadros de mando y con los datos que cuando yo llegaba muchas veces a hablar, decía, pero si es que muchas veces no saben ni analizarlo, porque llegabas, te los habían puesto y tal, y, rojo, tenías que ponerles cosas más sencillas. Entonces fuimos un poco. Lo bueno que va a tener ahora es que con esa forma de dialogar, es decir, con estos data lakes que se están creando, con estos modelos verticales, pues cuando tú vayas allí, ¿no? Cuando estábamos allí en Vodafone o en otras empresas de estas grandes y llegamos allí, ya sea en ventas, ¿no? Cuando estamos en ventas, ¿cuáles son las oportunidades y tal? Pues claro, tú hables el Salesforce, vas por aquí, miras oportunidades y tal, y a ver, no sé cuánto. Creo que esa parte de interfaz, ¿no? Porque ahora no hemos hablado un poco de los agentes de ahí, pues ahora la nueva moda que va a estar este año que viene y este año ya está, pues va a haber esa facilidad para que esos agentes y tal te lo den todo como más mascado y tú que puedas hacer esa interacción, ¿no? Que cuando llegues allí a ventas, dime, o sea, no tengas que buscar allí, pum, 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 Sí, ya no ya. te digo código SQL, pero mirar por esto, oye, ¿dónde no ha funcionado? ¿En qué ciudad? O sea, tú sabrás, empezarás a interactuar de una forma con lenguaje natural para que y el otro te va a ir guiando. Pero ¿realmente quieres ver lo que ha pasado en Zaragoza? Bueno, sí, pero en todo Zaragoza o en la provincia, entonces te va a ir guiando y tú además vas a cada vez a mejorar. Yo estoy mejorando ahora mismo con el uso del chat GPT y de todo esto, porque ya le hago preguntas más concretas y voy mejorando. Entonces yo creo que nos va a ir a los usuarios, es decir, a la gente que no estamos ya programando los algoritmos ahí como locos y que muchas veces yo cuando me mandan libros para leerlo y veo los algoritmos y veo ahí las ecuaciones y todo eso, digo, madre mía, esto me Qué dolor de recuerda cabeza. qué dolor de Qué dolor de cabeza, madre mía. cabeza. Y tengo que comentarlo encima, digo, pero nos va a ayudar mucho, tanto a la compra como a la venta, nos va a ayudar mucho. Sí, yo creo que ahí ya has dado alguna pista, ¿no? Que tú ves que las soluciones de nicho tienen mucho potencial. Y creo que también en la conversación esta también estamos hablando mucho de la capa de usuario, la capa de aplicación. ¿No? Pero Sí, realmente la IA seguramente puede jugar en muchos más puntos de la cadena de valor. Y ahí voy un poco, ¿no? El ecosistema IoT es mucho más amplio que aplicaciones, ¿no? sí, Hay players puros de las cosas, ¿no? Del hardware, hay la conectividad, las telcos, están también las plataformas de IoT, de captura de datos, los data lakes, etcétera. Y luego hay la capa de usuario, que es la que quizá hemos estado sí. hablando más ahora.
Y luego falta ¿Tú también cómo ves? la capa Sí, de integradores, que como tú decías, tú correcto. trabajaste antes con el tema de MES y demás. Cuando llegas a, por ponernos ya un poco en lo que es la parte de industria 4.0, ¿no? O industria 5.0, X0, que le quieren llamar ahora. Cuando llegas allí, o sea, si empiezas desde una empresa de cero, que es lo ideal, ¿no? Ay, madre mía, ¿no? Eso es lo que todo el mundo querría, tener una empresa de cero. Venga, tienes ahí 3.000 millones para montar esto. Pero si no, cuando vas a la industria y vas a una empresa, pues te encuentras allí lo que decíamos en su momento, ¿no? El SIMO, ¿no? Tienes muchas máquinas, muchos proveedores, y entonces ahora pues cuesta luego mucho. Entonces tienes que integrarlo porque no puedes coger y decir, ahora ya dejo de utilizar esto. Entonces tienes un mes, te están intentando colocar, ahora mira que va a ser un mes en el cloud, ahora es que te necesitas un PLM, ahora un PLC, ahora un no sé cuánto terminología y al final, pero es que este PLC te lo puede hacer a través de una plataforma IoT. Yo te digo, entonces volvemos otra vez al principio, a las estas de las tecnologías y se pierden. Pero que yo lo que quiero es esto, por favor, decidme cómo lo hago y cómo lo hago bien y que me dure otros 10 o 15 años. Entonces, los integradores también siguen, ahí son importantes, ¿no? Que creo que muchas veces los integradores también, pues como todos los demás, van buscando su negocio continuista y a veces no hacen esa parte de consultor, que yo creo que falta mucho. Yo como consultor independiente me parece que falta un poco esa parte de consultor para pymes y para grandes empresas, que pagaran un poquito más. Cosas que hasta donde no llegan los chat GPTs. Sí, yo entiendo ahí que el consultor o el integrador puede aportar mucho valor. Si quitamos por un momento de la ecuación el consultor barra integrador, de todo el resto de players, ¿tú quién crees que se está llevando realmente, que es capaz de capturar el valor del mercado? Es decir, por ejemplo, las telcos versus un proyecto de IoT, lo que se llevan de valor de mercado es una proporción generalmente Sí, reducida, ¿no? Hay operadores que dicen sí, 10 años de conectividad, 10 euros, no vamos a decir el nombre, ¿no? Y dices, claro, sí, 10 euros, es decir, versus un proyecto de una magnitud que vete tú a saber realmente cuál es, o el que hace el hardware, pues quizás son, no sé, me invento, 50, sí. 100, 200 euros por dispositivo. Tú ahí, ¿en qué punto ves que están cada uno? ¿Quién va a sufrir más? ¿Quién va a sufrir menos? ¿Quién tiene potencial de...? Sí. Mira, yo creo que fueron 10 años. Ya, no quiero nombrar un poco al analista, pero bueno, un analista propuso una cadena de valor y empezó a poner ya cifras, ¿no? A la cadena de valor del IoT, desde los dispositivos hasta la aplicación. Y empezó ya a hacer unos porcentajes. Como es una empresa multinacional, grande, analista reconocido y demás, pues muchos aceptamos. Y luego hubo otros que hicieron más o menos, ¿no? Otros analistas. Y entonces estaban pues entre, bueno, algún día podemos compartir esos gráficos y tal, pero imagínate, bueno, pues estábamos entre los dispositivos, un 10, un 12%, la conectividad, otro 10, 15%, las plataformas, no sé cuánto, las aplicaciones, tal, los integradores. Y con el tiempo que yo he ido analizando, pues como tú dices, la conectividad, por ejemplo, pues ha ido perdiendo, digamos, parte de esa proporción. Esa proporción solamente se ve un poco compensada por el crecimiento esperado de número de dispositivos. Es decir, que estos que comentas tú de a 1 euro mes es porque piensan que van a pasar de 1 millón a 2 millones o por lo menos 1.500.000 y tal, y que van a seguir aumentando, con lo cual van a tener esos ingresos y se van a seguir manteniendo. Mucho más abajo de ahí ya pierden dinero. De hecho, las grandes operadoras con eso pierden dinero. Sí, no lo quieren, no lo quieren. Los dispositivos, yo creo ahora mismo, los dispositivos van a seguir teniendo, yo creo, su misma proporción, porque a los dispositivos lo que les está pasando es que cada vez están teniendo más potencia. Y eso se va a ver reflejado en que en esos dispositivos cada vez va a haber más lo que llamamos el XAI, es decir, inteligencia artificial embebida, para que esos dispositivos vayan tomando ya propias decisiones y envíen, digamos, información, la machaquen un poquito y te la den mejor. Entonces, yo creo que van a tener su parte. Creo que en lo que es la parte de plataformas ha bajado mucho la expectativa que tenía y de Ujú. hecho pues ha habido muchas empresas que han dejado ya el concepto de plataformas y luego yo creo que donde va a estar más es en la parte de aplicación final e integración. Ahí es donde yo creo que va a estar el mayor valor añadido. Porque cada empresa al final, aunque esté en una industria, va a querer customizar la aplicación general y va a tener que volver otra vez a darle valor y darle peso a todo esto. Y ahí al final es donde yo creo que al final el cliente va a tener que, bueno, pues pagar un poquito más por ese valor añadido que le da. Si al final el que ofrezca, ¿no?, una solución vertical es el que va a poder capturar más, Más más valor. valor, ¿no? Y, Sí, y si no son soluciones verticales, son genéricas, de lo que me comentas, interpreto que
los extremos son los Sí, que son capaces más de mostrar una sí, diferenciación más clara, ¿no? Mi hardware es muy diferente al de mi competidor porque tiene puesto Edge o lo que sea. sí. Los que más se pueden diferenciar son los extremos, ¿no? Los que están entre medio de esa cadena de Sí, valor son son más quizá commodity. los que son más commodity, ¿no? Sí, porque al final lo que decíamos, y nos vamos otra vez un poco al tema de healthcare, si tú mañana haces un dispositivo que lo puedes homologar y tal, y que le has puesto allí una serie de cosas con una serie de algoritmos nuevos y tal, pues es como cuando Apple salió la primera vez y entonces Apple barrió. Luego, bueno, luego habrá otros, ¿no? Pero bueno, tú te proteges mucho con las patentes y con todo esto. Con lo cual, la venta de esto le vas a dar ese valor porque vas a tener esa credibilidad. Y si hay alguien de arriba que quiere realmente, ¿no? No sé, un proyecto muy grande de tal, pues esa gente va a querer trabajar con la gente que hace estos dispositivos porque le va a dar esa seguridad, le va a dar esa escalabilidad, con lo cual estos dispositivos van a poder tener un coste superior por todo eso que ofrecen, va a tener un mercado también muy, muy cautivo, ¿no? Y este de aquí le va a dar todo ese valor porque tú sabes para qué se va a utilizar y cómo se puede integrar con otra serie de cosas. Entonces yo creo que en esas dos partes yo creo que van a ir creciendo. No tanto en la parte de semiconductores, que he visto que algunos pues con los chips y todo eso, yo creo que ahí va a haber poco que rascar ya. Ahí se va a mantener, bueno, hago chips, pues hago chips, salvo que te salga otro Nvidia, pero no lo veo ahí todavía y no irá solo por el IoT. Entonces ahí vamos más por la parte de la IA, a los chips, ¿no? A los chips de IA que en Ujú. la IoT. En los chips de IA sí, Nvidia todavía sigue teniendo, pero porque empieza a controlar también la cadena, ¿eh? Empieza a controlar, hago los chips, hago las tarjetas y me creo mi ecosistema. Es decir, el que sea Claro. capaz de controlar ese ecosistema, ese es el que se va a llevar la mayor parte. Yo creo que es mucha palabra clave, ¿eh? Controlar, el que pueda coordinar, ¿no? Orquestar el Sí, ecosistema, más que. Porque al final sí, dar una solución end-to-end sí, es muy complejo, ¿no? Al final es eh, crear ecosistema y eh, seguirlo. Y eso me lleva ya un poco a las ventas, ¿no? Al final, que es un poco sí, uno de los claims de esta conversación. La venta B2B en general cada vez es más compleja, ¿no? Los ciclos de venta se van alargando por las circunstancias de mercado. Es decir, en B2B, tú bien sabes, hice un estudio y más de la mitad de las ventas tardan mínimo 6 meses en cerrarse. Son ciclos largos y cada vez más largos. Cada vez en el comité de compras hay más gente que interviene, ¿no? Pues de 6, 8, 10, dependiendo de la complejidad del proyecto. Si a todo eso le sumamos el entorno de IoT, ¿no? Entorno de IoT, que es un mercado maduro, ¿no? Que sigue creciendo, pero ya es un mercado maduro. La incursión de la IA. Entonces, con todo este mix en la coctelera, si tú ahora tuvieras que aconsejar a una empresa, a un director comercial que vende soluciones de IoT, ¿qué le dirías? ¿Qué consejos le dirías para cortar ciclos, para capturar más valor, así a reglas generales que le sí. compartirías? Mira, en una de las últimas, bueno, en la última empresa internacional que estuve, que fue National Instrument Emerson, yo estaba liderando la práctica de transformación digital en EMEA y una de las responsabilidades que tenía era mejorar los procesos de venta de transformación digital. Y me creé una metodología, empecé. NI ya tiene, todas las empresas multinacionales tienen, como sabes, metodologías Ujú. que les funcionan mejor o peor o regular. Y yo intenté pues adaptar para NI esa metodología que al final pues es, como tú dices, leyendo mucho con toda la práctica y experiencia que tienes de otras empresas que has utilizado. Lo primero es que tienes que conocer muy bien al cliente. Eso, y tienes que conocer muy bien la necesidad o hablar con ellos para que te cuenten la necesidad. Todo parte de la necesidad. Esa necesidad al final puede ser que tengas la suerte de que sea una necesidad muy urgente, con lo cual el ciclo se puede acortar. Si la entiendes, si tienes una solución y te mueves rápido, la puedes acortar. Si es una necesidad que, bueno, pues digamos un poco es una necesidad de medio plazo, porque estamos hablando ya de grandes empresas y demás, pues puede tardar más. Una vez que ya tienes esa necesidad y demás, luego lo siguiente es entender, como tú dices, quiénes son los que compran en la compañía. Y yo me leí un libro cuando estaba en NI que me lo recomendaron, mira, lee este libro. Y entonces creé una serie de perfiles dentro de los que están dentro de la compañía. Entonces hay que identificar a esos perfiles. Y cada uno de esos perfiles tiene un rol y tienes que entender ese rol. ¿Cuál es el rol que hace, no? ¿Es el influencer? ¿Es el que está conmigo? ¿Es el que está contra mí? ¿Es el que quiere hacer? Entonces, bueno, pues están con su nomenclatura en inglés tan bonita, están definidos y tal, entonces yo utilicé también un poco. Y luego lo siguiente, dentro de tu equipo tiene que ser un equipo de ventas, ¿no? El director comercial tiene que tener un equipo de ventas, ventas, preventas, todo el mundo tiene que estar ahí un poquito, ¿no? Cuando tienes que elevar un poco al executive management. ¿Para qué? Ujú. Pues porque a toda esa gente que estamos hablando, que tenemos esa necesidad, tenemos que ir convenciéndola.
tenemos que ir poniéndola de nuestro lado. Tenemos que ir también un poco haciendo que ellos que no veían esa necesidad o que tenían peligro porque entonces o tenían envidias con el otro, ¿no? Tenemos que ponerlas en marcha. Y eso, pues bueno, como todas las empresas también tienen su día a día y demás, pues tarda tiempo en cogerlo, hacerlo, ganarte, porque luego ya viene un poco el tema de que cuando ya le has planteado, ya más o menos se lo han creído, tienes que involucrar al comité ejecutivo normalmente, o por lo menos alguien que tenga poder de decisión y que tenga que poner a gente, que eso es otra de las cosas importantes, a gente que esté empoderada para poder llevar a cargo ese proyecto de transformación o como vamos a llamarlo, bien, porque esa venta va a ya hemos dicho, era una necesidad, luego tiene que dar. O sea, si alguien me está esperando, ¿sabes? Que le construya paraguas para que cuando llueva no se le vaya la varilla, no le puedo llegar no estoy cuando un poquito de aire, pum, se le vaya la varilla, ¿no? Pan. Entonces, tercer paso, yo creo que es esto, ¿no? Involucrar a la gente y luego educar a la gente dentro y empezar a crear tu ecosistema que te va a dar esa solución, crearte la solución, hacerte lo que tenga que hacer, si es necesario una prueba de concepto o un piloto, pues hacerlo un poco para que pero siempre con vistas a que, y para eso antes, yo siempre digo, el business case. Una vez que has estudiado, hazme el business case. Dime exactamente, no me cuentes luego y que me encuentre que me has dicho que tengo que hacer esto, que lo paso a la nube, porque todo está, porque pago solamente lo que consumo al mes y al tercer mes he pasado de pagar de 20.000 al mes a 50.000 al mes. Entonces, hazme el business case de lo que va a ser este proyecto, con todo su ciclo de vida, al menos vamos, de 3 años, mínimo 3. Digo yo 5, yo normalmente siempre recomiendo 5, pero por lo menos 3 o 5 porque como ahora las cosas van más rápidas. Y con todo y con eso, pues yo creo que es muy difícil de no salir con esos 6 meses. Con esos 6 meses para tener firmado un contrato de mediano. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que puedes tener la suerte, si eres un vendedor, ya no digo, bueno, si eres un vendedor que ha estado trabajándote antes, te lo digo un poco para lo que yo he visto muchas veces en muchas de las empresas que ha estado gente muy buena conmigo trabajando y demás, pero al final no ha conseguido la famosa cuota de turno y entonces, o lo que sea, o se ha tenido que ir la empresa porque lo que sea, el jefe no le ha gustado, o le han ofrecido más dinero, y luego llega otro y pum, parece que en 2 meses ha cerrado. ¡Wow! ¿Ves? 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 Pues no, es que eso ya se llevaba trabajando a lo mejor 8, ¿no? Entonces, no es que eso Sí, de dos o meses más, o o más. más. Entonces, cuando yo este año que, como te decía, offline, bueno, me han intentado contratar varias empresas y tal para venta, y me decían venta de IoT aquí en España, ¿no? Porque yo digo, mira, no, aquí en España, y les cuentas cuál es la realidad de España, pues entonces ya ellos pues dicen, claro, es que yo necesito resultados en 3 meses, es que claro, esto tiene que... Bueno, hombre, si eres un Florentino Pérez de turno y tienes unas influencias y unas relaciones y tal, pues bueno, pues los invitas allá al palco del Bernabéu, que se vayan un par de veces y tal y te compren en 2 semanas, ¿no? Porque luego eso ya son business a otros niveles. Pero si es un proyecto de lo que estamos hablando aquí, yo creo que este tipo de situaciones y tal, para un proyecto, lo que llamo un proyecto, no un piloto, menos de 6 meses no se hace. Quizás puedas conseguir un piloto en 4 meses. Yo algunas veces cuando he optimizado he puesto ahí con un fast track, porque tiene las cosas muy concretas. Estábamos trabajando con temas de baterías, ¿no? En NNI, baterías para coches eléctricos, con el tema de coche inteligente. Bueno, si tú tienes mucha expertise en un tema, referencias y tal, lo puedes acortar porque es como extrapolar y ya tienes. Pero en modelos nuevos y todo esto, yo creo que 6 meses es lo que procede. Sí, yo creo que No las sé cosas si hay ahí. si, si hay alguien que lo haga más rápido, pues lo contratarán y le Mejor pagarán para mucho él, más, yo mejor creo. para él que nos cuente cómo hacerlo. Porque creo que realmente ahí has dado varias pistas muy interesantes. Una es la confianza, ¿no? Es decir, la confianza no la generar en confianza con un interlocutor no la generas de hoy para mañana. Ese tiene también, aunque tengas muy claro el punto de partida, tu visión de ese proyecto, aunque eso lo tengas muy claro, convenzas a tu cliente, toda relación necesita un tiempo para construir esa confianza y es muy complicado generarla en menos de ese periodo, en menos de 6 meses, ¿no? Yo creo que es ahí Sí, un punto, tema confianza, el tema, ¿no? También has dicho sí, también el tema de intentar implicar al comité directivo o alguien que eh, esté empoderado para ese proyecto. y Y eso llegar en también el lo momento. vinculo, llegar en el momento y también otro punto también que muchas veces nos olvidamos, una cosa es que la empresa, tu cliente, tenga potencial económico para llevar a término el proyecto, pero tú ya lo has indicado, has dado alguna pista, ¿no? Sí, Es que sí, realmente muchas veces no es un tema puramente económico, sino es un tema de capacidades, de recursos que puedas tú dedicar, asignar a ese proyecto. Y yo creo que eso también es un cuello de botella sí, muy típico en esta tipología de proyectos y que hay que identificarlo e intentar pues minimizar esa sí, barrera. Igualmente que con un piloto intentas bajar la barrera de entrada, pues también en la gestión del proyecto
Yo creo que ahí también es una barrera que hay que trabajarla y Sí, entenderla. sí, efectivamente. Sí, yo creo que, te digo, creo que no estamos diciendo cosas ni muy raras ni muy extrañas. Yo creo que la mayoría de la gente que está con nosotros en ventas y que lo ha sufrido en sus carnes sabe que es así, que es verdad que se presentan oportunidades, que hay gente que ya lleva muchos años como account manager, porque hay mucha gente que es muy fiel, hay muchos perfiles dentro de lo que es la venta, ¿no? Entonces hay gente que lleva trabajando con un mismo cliente, se va mudando de empresa, pero bueno, esa confianza aparentemente la mantiene porque va pasando de una empresa a otra, pero sobre el mismo cliente o sobre... Entonces, bueno, esto le quita, digamos, tiempo a la hora de un poco de ganar esa parte de confianza, le puede quitar ese mes o 2 meses. Pero si llega, como tú dices, en un momento y en la empresa que está ahora mismo representando, pues no hay esa necesidad inmediata, pues tendrá que sufrir los 6 meses de turno como todo hijo de vecino. Si acierta a que haya estado trabajando en la otra empresa, esa oportunidad la conoce y se va a la otra nueva y ya lleva eso avanzado, pues para esa nueva, pues le supondrá que ya ahorra, ¿no? Tendrá que a lo mejor, no digo que los 3 meses que haya o 4 meses gastado se hayan recuperado 100%, porque tendrá que presentar otra vez su empresa y demás, pero a lo mejor recupera dos, ¿no? Entonces, bueno, pues también cada caso también hay que... Ahora, si hablamos de media, si hablamos un poco de temas genéricos, pues yo creo que esa es la razonable. Y luego, pues ya te digo que luego pues hay como ventas que ya son, claro, ya son ventas recurrentes y todo eso que se tiene que ver. Eso ya son otras historias, no otro tipo de venta, porque aquí estamos hablando de venta nueva, ¿no? Venta nueva en Correcto. cliente nuevo, en nuevo cliente. Así que bueno, pues tenemos, yo creo que, bueno, ya llevamos la hora, ¿no? Genial, sí, sí, sí. Yo creo Sí, que ha sido una conversación que podríamos estar aquí sí, probablemente sí. una hora más hablando de ventas, hablando de tecnología, pero yo creo que llega un momento de cerrar aquí, con lo cual agradecerte esta hora de conversación, agradecerte que hayas compartido con todos nosotros tu experiencia y sobre todo, pues yo creo que es importante, llegado a este punto, pues comentar que dónde te pueden encontrar en LinkedIn, te pueden encontrar en tu web, no sé si quieres, lo dejaremos en la descripción, pero si quieres Sí, decirlo de palabra por si alguien nos está escuchando, tipo podcast en el coche, donde sea, pues que te pueda sí. buscar. Bueno, me pueden encontrar en LinkedIn porque yo creo que soy el hombre IoT en España y mucha gente ya me conoce, Francisco Maroto, y si pueden contactar conmigo a través del correo francisco.maroto@oyes.es. Perfecto, por mi parte, yo soy Ricardo Abril, estoy bastante activo en LinkedIn, si me buscáis me encontraréis. Y si no, también pues en ricardabril.com también me podéis encontrar. En cualquier caso, tenéis en la descripción de este vídeo, tendréis todos los datos de contacto. Y no sé, Francisco, Paco, no sé si quieres comentar algo más antes de despedirnos. Bueno, pues para mí ha sido un placer estar contigo, Ricard. Te doy las gracias de nuevo por haberme invitado a esta charla tan interesante. Espero que lo que hemos hablado hoy le sirva a la gente y que hayan aprendido pues un poquito de IoT, un poquito de ahí, un poquito de ventas, y que por lo menos pues cuando lo escuchen, sea totalmente o parcialmente los que no hayan podido estar hoy aquí, pues que por lo menos les resulte interesante y atractivo, ¿no? Y nada más. Muchas gracias a todos. Genial, eso es. Si a alguien le parece interesante, pues lo típico, que den un like, que pongan un comentario, nos contacten, que seguro que nos encantará conocer vuestro feedback. Y nada, muchísimas gracias, cerramos aquí y hasta pronto. Hasta pronto. Un abrazo.